Hay algo en el ambiente, una sensación que tal vez no puedas explicar, pero la sientes, como si algo invisible intentara alcanzarte, sacudirte, hacerte dudar. Y precisamente por eso necesitas escuchar esto ahora. Hay una batalla en curso, y estás en el centro. No es contra carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales que intentan robarte la paz, la fe y el propósito. Muchos se despiertan cada mañana sin darse cuenta de que están siendo atacados, no por personas, sino por fuerzas que operan en las sombras. Pero hay un lugar, un refugio secreto, donde ninguna de estas fuerzas puede tocarte. Y ese lugar está en manos de aquel que dijo: «Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te alcanzará». Hoy, el Espíritu de Dios quiere recordarte esto. No estás desprotegido. El enemigo puede intentar rodearte, pero hay un muro invisible alrededor de quienes confían en el Señor. Y cuando comprendes el poder de esta protección, el miedo pierde el control sobre tu vida. Cada día, al abrir los ojos, se produce un movimiento espiritual a tu alrededor. Mientras el mundo despierta a un día cualquiera, el cielo se prepara para protegerte. Quizás no lo veas, pero los ángeles están posicionados. Reciben órdenes directas del trono de Dios para protegerte, no porque seas perfecto, sino porque eres amado. La Biblia dice que el enemigo anda alrededor, rugiendo como león rugiente, buscando a quien devorar. Esto significa que observa, analiza, espera oportunidades. Momentos en que el corazón está distraído, cuando la fe flaquea, cuando la mente se llena de temor. Es en esos momentos cuando necesitamos clamar: «Señor, protégeme hoy bajo tu amparo». Cuando esta oración brota de lo más profundo del alma, se convierte en un escudo invisible y el cielo actúa a tu favor. El enemigo sabe que no puede tocar a quienes están cubiertos por la presencia de Dios, así que intenta alejarte de ella. Quiere que olvides que hay refugio, que hay amparo, que hay un escondite espiritual. Quiere convencerte de que estás solo, de que nadie te ve, de que Dios te ha olvidado. Pero esa es la mayor mentira de la oscuridad, porque el amor de Dios nunca duerme, nunca se cansa y nunca te abandona. El salmista dijo: «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas hallarás refugio». Esta imagen es poderosa. Imagina al Creador del universo extendiendo sus alas sobre ti, como un águila que protege a sus polluelos de la tormenta. Eso es lo que sucede cada vez que eliges confiar, incluso cuando todo parece desmoronarse. Muchos creen que la protección de Dios es la ausencia de problemas, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La protección divina es presencia, es la certeza de que, incluso en medio del fuego, Él está contigo. A Daniel no se le impidió entrar en el foso de los leones, sino que se le mantuvo a salvo dentro de él. Los amigos de Sadrach no se libraron del horno, pero entraron en él sin quemarse. Eso es protección. A veces, Dios no quita la tormenta, te esconde en medio de ella. Te cubre con una paz que el enemigo no comprende. Cuando todo parece derrumbarse y sin embargo sientes calma, es porque el Espíritu Santo te rodea como un escudo invisible. Ese es el poder de la presencia de Dios. Silencia el caos. ¿Cuántas veces has escapado de algo que podría haberte destruido sin siquiera darte cuenta? Un retraso inesperado, un cambio de planes, un no que te frustró, y solo después comprendiste que era liberación. Dios protege de maneras que a menudo ni siquiera puedes imaginar, porque Él ve lo que tú no ves y libra batallas que ni siquiera sabías que existían. Cuando dices, «Señor, protégeme hoy», el cielo lo interpreta como una petición de protección total. Es como si se encendiera una luz sobre tu vida y el ejército celestial se posicionara a tu alrededor. Esta protección no depende de tu fuerza, sino de tu confianza.
Es la fe la que activa el escudo de Dios. Pocos tienen el valor de reconocer que el peligro es real, pero también lo es el poder de quien te protege. La Biblia dice: el Señor es tu guardián, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Esto significa que Dios está tan cerca que incluso tu sombra refleja su presencia. Donde quiera que vayas, Él va. Donde quiera que pises, Él ya está allí. Cuando te sientas inseguro, recuerda que Dios nunca ha perdido una batalla. Desde la antigüedad hasta hoy, Él sigue siendo el mismo guerrero que defiende a los suyos. Se pueden lanzar flechas, pero ninguna alcanzará a quien habita al abrigo del Altísimo. El secreto no está en luchar con tus propias manos, sino en permanecer bajo la protección de Dios. A veces, el mayor ataque no viene de afuera, sino de adentro. Pensamientos negativos, miedo al futuro, culpa, ansiedad, todas estas son formas sutiles en que el enemigo intenta quebrantar tu confianza. Pero cuando comienzas el día orando y entregando cada pensamiento al Señor, el enemigo pierde el control sobre tu mente. La protección divina comienza en el alma. Necesitas escuchar esto. El amor de Dios es una fortaleza. Nada que se oponga a ti puede penetrar los muros erigidos por la gracia. El Salmo 125 dice que los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no puede ser conmovido, sino que permanece para siempre. Esto significa que incluso cuando el mundo se tambalea, aquellos que están firmemente arraigados en Dios permanecen en pie. Por eso la oración matutina es tan importante. No es un ritual religioso, es un acto de pacto. Es el momento en que declaras: Señor, este día es tuyo, en ti me refugio. Esta sencilla actitud transforma el ambiente espiritual que te rodea. La oscuridad pierde su lugar. La luz de Dios marca su territorio. Cuando caminas bajo la protección divina, incluso los lugares peligrosos se convierten en territorio sagrado. Dios transforma los caminos oscuros en sendas con propósito. Donde otros caen, tú pasas ileso. Donde otros se pierden, tú eres guiado. Porque hay una promesa sobre tu vida. Nada te sucederá sin antes pasar por las manos de tu Padre. Muchos miran al futuro con temor, pero quienes están bajo la protección de Dios caminan con esperanza. El temor pregunta: ¿y si sale mal? Pero la fe responde: ¿y si Dios tiene el control? Y lo tiene. Siempre lo ha tenido. Por eso el cristiano puede descansar incluso en los días más turbulentos. El diablo intenta hacerte creer que Dios te ha olvidado cuando las cosas van mal, pero lo que no quiere que sepas es que es precisamente en las tormentas cuando la presencia de Dios se hace más palpable. En medio del dolor, el Espíritu Santo susurra: sigo aquí. Y esa voz vale más que cualquier respuesta inmediata. Cuando el temor llame a la puerta, recuerda: no tiene llave, solo entra si tú le abres. Y cuando tu confianza está firmemente puesta en Dios, el miedo no encuentra lugar, porque la presencia de Dios lo llena todo. Donde llega la luz, la oscuridad no tiene poder para permanecer. El mundo habla de seguridad física, pero Dios habla de seguridad eterna. Él no solo te protege de los peligros visibles, sino también de las trampas espirituales que intentan alejarte de Él. Cada liberación es una prueba de amor. Cada silencio es una forma de protección. Quizás hoy estés cansado, sintiendo que la lucha es demasiado grande, pero Dios quiere recordarte: ninguna fuerza opuesta es mayor que aquel que mora en ti. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No estás solo, ni lo has estado nunca. Así que cierra los ojos por un momento y di: Señor, protégeme hoy bajo tu protección. Deja que estas palabras penetren en tu corazón. Siente cómo la paz de Dios te envuelve. Quizás no lo veas con tus ojos, pero algo está sucediendo ahora mismo. El cielo te cubre y el enemigo está siendo expulsado.
Esa es la promesa, esta es la verdad, esta es la protección divina. La figura del ángel que destruye al ejército asirio, en 2 Reyes 19, trasciende la simple narración histórica. Revela el principio de que el poder de Dios no se limita a las fuerzas humanas, políticas o militares. Cuando el Señor decide intervenir, lo hace de una manera que ninguna estrategia terrenal puede prever ni detener. El relato bíblico nos recuerda que Dios sigue siendo el Señor de la historia y que los reinos del mundo, por muy poderosos que parezcan, son frágiles ante la voluntad divina. Esta intervención celestial no solo liberó Jerusalén, sino que también transformó la percepción que las naciones vecinas tenían del Dios de Israel. El milagro ocurrido durante la noche sirvió como testimonio vivo de la soberanía divina. Es probable que los mensajeros y espías extranjeros que presenciaron el resultado en el campo de batalla llevaran la noticia a los confines del imperio, sembrando temor y admiración por Jehová. Históricamente, los descubrimientos arqueológicos corroboran la realidad de un acontecimiento extraordinario que tuvo lugar durante el reinado de Ezequías. Las excavaciones en Nínive, la antigua capital de Asiria, han revelado registros de las victoriosas campañas de Sennacherib. Sin embargo, curiosamente, la conquista de Jerusalén no figura entre ellas. Esto es significativo, ya que los reyes asirios eran conocidos por dejar constancia incluso de sus triunfos más modestos. El silencio que rodea esta derrota constituye una evidencia indirecta, pero contundente, de la intervención divina. El prisma de Sennacherib, conservado en el Museo Británico, describe la campaña contra Judá, mencionando el asedio de Ezequías como un pájaro en su jaula. Sin embargo, el texto no menciona la captura de Jerusalén, solo la sumisión y el tributo. Este detalle muestra que algo impidió el avance asirio, algo que el rey prefirió no registrar en detalle, probablemente por la vergüenza que le producía un desastre inexplicable. El relato bíblico ofrece la explicación que falta en los registros asirios. Un ángel del Señor pasó por el campamento enemigo y 185,000 soldados fueron hallados muertos por la mañana. El suceso fue tan devastador que el propio Sennacherib regresó a Nínive, donde años después fue asesinado por sus hijos en el templo de Nisroch, su dios. Esta secuencia de eventos demuestra la justicia divina actuando en el momento preciso, sin necesidad de que el hombre interviniera por la fuerza. Espiritualmente, esta historia habla de la naturaleza de la liberación divina. Muchas veces, Dios actúa en la oscuridad de la noche cuando todo parece perdido. Él obra en silencio, y al amanecer, los enemigos que nos rodeaban simplemente desaparecen. Esta poderosa metáfora refleja la obra de Dios en nuestras propias batallas espirituales. Cuando confiamos, incluso sin ver, Él envía su poder para luchar por nosotros. El ángel del Señor, en este relato, suele ser interpretado por los estudiosos como una manifestación teofánica, es decir, una aparición del mismo Cristo antes de su encarnación. Esto refuerza la idea de que el poder redentor y protector de Dios siempre ha estado presente, incluso antes de la cruz. El mismo Cristo que venció a la muerte es quien liberó Jerusalén aquella noche. El poder angelical descrito aquí no es simbólico, sino literal. La Biblia no trata a los ángeles como meras alegorías, sino como seres espirituales enviados para cumplir órdenes específicas de Dios. Cuando el texto afirma que un solo ángel mató a 185,000 hombres, revela la magnitud del poder celestial, un poder que escapa a la comprensión humana. Desde el punto de vista arqueológico, la destrucción del ejército asirio se acepta cada vez más como un hecho histórico, basándose en estudios de registros epidémicos, señales de calamidades repentinas e inscripciones omitidas.
El investigador Stephen Compton ha identificado correlaciones entre la desaparición abrupta de las tropas y el relato bíblico, lo que sugiere que una plaga sobrenatural o misteriosa pudo haber diezmado al ejército. Esta perspectiva no contradice el texto sagrado, sino que lo confirma desde una perspectiva histórica y científica. Además, los registros de plagas y muertes repentinas en antiguos campamentos militares demuestran que la acción divina pudo haber operado a través de medios naturales, pero con una intensidad y un tiempo sobrenaturales. Es como si Dios hubiera utilizado las leyes de la naturaleza bajo su propia autoridad para cumplir sus designios. Así, la acción del ángel pudo haber sido invisible a los ojos humanos, pero devastadora en sus consecuencias. El mensaje espiritual de esta historia sigue resonando a través de los siglos. Cuando nos enfrentamos a situaciones aparentemente imposibles, es fácil olvidar que el mismo Dios que envió a su ángel contra el ejército asirio sigue reinando hoy. Él sigue defendiendo a su pueblo, protegiendo su promesa y honrando la fe de quienes se mantienen firmes en medio de la adversidad. El rey Ezequías, ante el asedio, no buscó alianzas con Egipto ni con otras naciones, buscó al Señor en oración. Esta decisión es fundamental para comprender el desenlace de la historia. Cuando el hombre se humilla ante Dios y deposita su confianza en Él, lo imposible sucede. El poder de la oración y la fe en tiempos de crisis es el verdadero eje de esta narración. El profeta Isaías también desempeñó un papel crucial. Fue la voz de Dios en medio de la aflicción, declarando la victoria incluso antes de que ocurriera. Esto nos enseña que las promesas divinas no dependen de circunstancias visibles, sino de la fidelidad de aquel que las hizo. La palabra profética proclamada por Isaías fue la semilla de la liberación de Jerusalén. El pueblo de Judá, que despertó al amanecer y vio el campamento enemigo cubierto de cadáveres, experimentó un temor reverente y renovó su fe. Comprendieron que no fue su fuerza ni su espada lo que les trajo la victoria, sino la intervención directa del Señor. Este reconocimiento es lo que genera la verdadera adoración, no solo gratitud, sino reverencia por la grandeza de Dios. Es interesante observar que, tras este acontecimiento, el reino de Judá experimentó un período de estabilidad y restauración. Se reforzaron las murallas, se purificó el templo y el nombre del Señor fue exaltado nuevamente en Jerusalén. La liberación no fue solo militar, sino también espiritual. Fue un llamado al arrepentimiento y a la santificación. Teológicamente, la destrucción del ejército asirio señala un patrón divino que se repite a lo largo de las Escrituras. Dios siempre interviene cuando el orgullo humano desafía su autoridad. El mismo principio se observa en la caída del faraón, en Babel y en muchos otros episodios. Asiria, símbolo del poder mundial, fue humillada ante el Dios de Israel. La arrogancia de Sennacherib al burlarse de Dios y comparar al Señor con los dioses de las naciones conquistadas fue su perdición. Este error fatal es una advertencia espiritual para todos los tiempos. Ningún poder humano, político o espiritual puede igualar ni desafiar al Dios Todopoderoso. El juicio divino es inevitable cuando el hombre intenta ocupar el lugar de Dios. Por otro lado, el reinado de Ezequías representa lo opuesto, un gobierno que se postra ante el Señor. Su fe y humildad allanaron el camino para el milagro. No confió en la cantidad de hombres ni en las armas, sino en la presencia del Señor de los ejércitos. Este título, frecuentemente usado en los Salmos y los Profetas, es la máxima expresión de la soberanía divina sobre todas las fuerzas del universo. La destrucción del ejército asirio también tiene un paralelo profético con los eventos del fin de los tiempos.
Así como Dios intervino para proteger Jerusalén en aquel entonces, las Escrituras afirman que volverá a actuar para defender a su pueblo contra las fuerzas de la oscuridad. El ángel que derribó a los asirios prefigura la acción de los ejércitos celestiales en Apocalipsis, liderados por Cristo, el Rey de Reyes. Por lo tanto, el episodio de 2 Reyes 19 no es solo un registro histórico, sino un recordatorio eterno de que la victoria pertenece al Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Cuando todo parece perdido, cuando los enemigos rodean, cuando el miedo domina, es en ese momento cuando el ángel del Señor actúa. La victoria de Ezequías es un retrato de la fidelidad divina que nunca falla y de la certeza de que ningún enemigo puede resistir el poder del Dios viviente. Hoy, antes de salir de casa, antes de enfrentar el mundo, ora con fe: Señor, protégeme bajo tu amparo, que ningún mal me alcance, que ningún plan del enemigo prospere contra mí, que camine cubierto por tu presencia y que tu paz sea mi escudo en cada paso. Y al pronunciar estas palabras, siente la presencia de Dios envolviéndote. No es imaginación, es real, porque el mismo Dios que creó el universo cuida cada detalle de tu día. Nada sucede por casualidad. Si estás escuchando esto ahora, es porque Dios quiere recordarte: estás protegido. Si este mensaje te ha conmovido, dale a me gusta y suscríbete al canal. Y no te vayas todavía, porque ahora aparece otro video en tu pantalla, y estoy seguro de que te abrirá aún más los ojos a lo que Dios está haciendo. Que Dios te bendiga, y hasta el próximo video.